Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han sugerido a través de las redes y además de un tema que tiene su polémica, la Fundación de Montevideo, un tema que a priori parece muy aséptico, pero sí, también hay sus polémicas sobre si fue fundada antes, si fue fundada después. Y saludamos a arroba Pepe Electro, a Pepe Reca, como me escribe muchas veces por Facebook, un buen amigo además que me pasa muy buenos materiales. Hemos estado hablando de varios temas, por ejemplo, de América en el flamenco, de muchos folclores de aquí del sur que se han perdido y son tan puros como los demás. Y ahora pues hablamos de un tema totalmente distinto, como es el tema de la Fundación de Montevideo. Tanto Emilio Acosta de Venezuela Provincial como un servidor, pues siempre estamos pendientes de lo que nuestros seguidores nos piden y bueno, para eso estamos, ¿no, pana? Sí, es Antonio, pero bueno, antes que nada, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, y así es, hoy vamos a estar complaciendo la petición de Pepe Electro, ¿no? De este tema que es muy polémico, ¿no? Es una polémica que se ha despertado en Uruguay este año, o sea, una polémica por la edad de Montevideo, y, y esto en el marco de la declaratoria de los 300 años de la capital uruguaya, ¿no? Eso es. Por parte de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, la comuna hizo una serie de festejos el 20 de enero cuando se realizó un mega espectáculo en el centro de la ciudad. Y esto derivó en una serie de debates historiográficos en Uruguay, ¿no? De cuándo en verdad es la verdadera fecha de la fundación de Montevideo. Y bueno, vamos a estar hablando de este proceso de fundación de la ciudad capital de Uruguay, Montevideo. Claro, lo que me decía Pepe es que en principio Uruguay, pues claro, todo el mundo lo tiene como que es un país pequeño, pero lo que fue la banda oriental fue muy importante en su momento. Además, al final siempre volvemos al siglo XVIII, a ese denostado siglo Ujú. XVIII, Exactamente. donde la monarquía católica se fue expandiendo más que nunca. Te quiero decir, porque en otras ocasiones hemos hablado de cómo se llega incluso hasta lo que hoy es Alaska, cómo se profundiza mucho más en el territorio norteamericano a través de Texas, de Arizona, de California, pero sin embargo hacia el sur también fue. Hay como una leyenda Sí, que... que de hecho, sí, perdona que te No, 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 interrumpa, de tranquilo, hecho, habla, habla. hablamos de ello en el podcast de los bandeirantes, que los recomendamos que lo vean a nuestros seguidores. Eso es, los bandeirantes, sí señor, lo hablamos aquí. Y claro, pues hacia el sur, por ejemplo, hay como una leyenda, sobre todo nacionalista del siglo XIX, que dicen, no, los españoles nunca conquistaron a los araucanos. Bueno, lo que se llega con los araucanos, tanto los españoles peninsulares como los criollos que dominaban la zona, fue a un pacto que viene de la época de Carlos II, incluso algo anterior, el último Austria, que fueron desarrollando también los Borbones, que eran los llamados parlamentos, como una especie de soberanía nominal, salvoconductos, ¿no? Los araucanos reconocían al Pichi rey, Pichi parece ser que es rey, no me acuerdo en qué idioma, de esa región sudamericana, y por eso mismo los araucanos, llegado el momento, fueron fervientes realistas, porque se había llegado a un consenso, a una concordia, y además había desarrollado muchísimo la economía de la zona a través de la artesanía. Pues la parte de lo que fue llamada la banda oriental, claro, los portugueses llevaban acechando la zona desde hacía muchísimo tiempo. Y después de la guerra de 1640, cuando Portugal se separa de la monarquía católica, muchas veces los británicos los utilizan, sobre todo en la grandiosidad del territorio sudamericano, a través además de las ansias de la colonia de Sacramento, en fin, hay una serie de movimientos ahí, y ahí empieza la importancia del Río de la Plata y de profundizar en los territorios del Río de la Plata. O sea, la fundación de Montevideo hay que ubicarla en este complejo contexto histórico que estamos lejos de ser una España, y cuando digo España me refiero a lo que fue la monarquía, ¿no? En ambos hemisferios. Lejos de ser una monarquía decadente, no, 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 era totalmente pujante y asegurando y expandiendo sus territorios. Ahí entra Montevideo, que es un punto muy importante en el Atlántico. Sí, hay que saber que la fundación de Montevideo, como tú bien dices, es fruto, ¿no? De la rivalidad histórica entre el imperio portugués y la monarquía hispánica por el control de los territorios de la zona del Río de la Plata, ¿no? Y es que si te pones a ver, Antonio, entre 1724 y 1749, que se produce la fundación de Montevideo, que es un proceso que a todas luces sus autoridades, tanto las imperiales
y las regionales acompañaron con una voluntad política diferente a la del siglo anterior, porque siempre se tuvo como estos planes de poder llevar a cabo el poblamiento de la banda oriental, pero nunca pues, se pudo hacer, ¿no? Y como se sabe, Antonio, luego de la guerra de sucesión al trono, que fue entre 1701 y 1714, comenzó un periodo de expansión demográfica y económica en Europa y acelerado a partir de la década del 60, ¿no? Y esta nueva coyuntura, o sea, la corona española con la nueva dinastía de los Borbones, revalorizó el frente atlántico americano. O sea, es cuando se le empieza a dar una verdadera importancia, ¿no? Y la conquista y colonización del Río Grande por los lusos y de la banda oriental y Entre Ríos por los hispanos fue parte de este fenómeno político y económico más general, ¿no? Y bueno, después del tratado de la guerra después de la guerra de la oreja de Jenkins y Felipe V, preocupado por las consecuencias del tratado de Utrecht, los ingleses empiezan a meter esclavos por el río de la Plata, ¿no? Estos esclavos africanos, y considerando además el peligro del intento de Portugal a fundaciones en la banda oriental, tanto en la bahía de la que se servía Montevideo como también en Maldonado. En 1716, como reflejo de este conflicto, el rey Felipe V estableció, lo cito si quieres rápidamente, Sí, Antonio, claro. como el más estrecho y eficaz encargo, contener a los portugueses en los límites de lo que únicamente les he dado y cedido, y frustrarle cualquier otra idea que puedan tener. Ello parece haber contenido un mensaje claro, Antonio. Cito las palabras textuales de Felipe V. La colonia del Sacramento pudo ser, pero no más. O sea, no quiere que los portugueses sigan, pues, digamos, bajando hacia lo que sería el Río de la Plata, ¿no? Y comenzando a fundar ciudades en la banda oriental. Y hay que darle digámoslo que un parado, ¿no? Y bueno, Felipe V dio instrucciones al gobernador del Río de la Plata, que era don Bruno Mauricio de Zavala, para poblarlas y fortificarlas, la banda oriental, y en 1717, cuando se designó a Zavala como gobernador, esta preocupación de la corona española pues mencionada nuevamente, ¿no? Y ordenándole que con premura poblar y fortificar en el momento de la designación en 1717 estos parajes de Montevideo y Maldonado, ¿no? Claro, es que precisamente los que defienden que Montevideo tiene 300 años, ¿no? Se basan en las fortificaciones se levantan, empiezan a levantarse en 1724, hasta 1730 incluso. Entonces algunos dicen, no, pero eso no era la ciudad propiamente dicha, porque eso fue el levantamiento de las fortificaciones. Muchas veces las fechas de las fundaciones son convencionales, al fin y al cabo, te quiero decir. Cuando se dice, pues, tú sabes, el mito de Sevilla, ¿no? La antigua Hispalis que fue fundada por Hércules, pues, acude siempre al mito de César. Algunos dicen que no, que es anterior, que los fenicios, en fin, una serie de cosas. Pero claro, casi nada o nada se funda ex novo, te quiero decir. Generalmente cuando se funda algo siempre tiene un precedente. En Sevilla hay toda una discusión sobre las murallas de la Macarena, sobre si fue fundada por los almohades o los almohades realmente lo que hacen es retomar las murallas romanas. Y hay toda una serie de debates entre arqueólogos y demás, ¿no? O, por ejemplo, tú que lo has visto en Sevilla, como eso no tiene ningún debate porque está ahí, la Giralda tiene piedras de las Ujú. ruinas itálicas, ¿no? De Roma, o sea, de la primera ciudad romana en la península, por así decirlo. Entonces, claro, generalmente cuando hay una polémica sobre estos temas, yo creo que debemos relativizarlo un poco, porque estamos hablando muchas veces de convencionalismos, por así decirlo. Y si es verdad que es importante, como estamos haciendo, apelar al contexto de esa carrera que tienen los portugueses, que luego quieren también continuar a los brasileños, porque los brasileños sí quisieron expandirse por la zona, ya Ujú. con el imperio de Brasil, con el Brasil Bueno, independiente. de hecho, Uruguay se crea justamente para evitar una guerra entre Argentina independiente y Brasil, el imperio brasileño, ¿no? Y entonces dice, Exactamente. bueno, ni para ti ni para mí, y creamos una nueva república que es Uruguay. Claro, y se crea, y en Europa pasa eso, por ejemplo, con Bélgica, se crea un estado ahí intermedio, en Sí, un teoría para estado evitar la tapón. guerra, un estado tapón, en teoría para evitar la guerra. Entonces, claro, Montevideo, desde que se funda, tiene una vocación estratégica.
una vocación, yo diría que incluso militar, ¿no? Y también hay que poner de relieve el papel de los pobladores canarios en esta parte del Río de la Plata. Ujú, Y fíjate que un día ya hemos hecho un programa que hablábamos de la presencia de los canarios desde la Luisiana hasta el Uruguay. Y en el siglo XVIII, el papel de los canarios en América, desde la Luisiana hasta el Río de la Plata, va a aumentar muchísimo. Esa emigración y ese producto del llamado pacto de sangre, ¿no? Con la corona, como muchas familias canarias ya, además es eso, es una poblamiento, colonización en sentido de poblamiento, no político. Es un ujú. poblamiento familiar porque a los españoles siempre se les achaca, no, que los anglosajones sí iban familias. Bueno, no, pues en España también. De hecho, en el siglo XVIII, los reyes de la nueva dinastía, aunque ya esto venía incluso en la época de Felipe II, ya con Felipe II sabemos, por ejemplo, del traslado de familias españolas y portuguesas al norte del actual Perú, en Cajamarca. O sea, eso ya es sabido, o en Pomabamba, por esa región. Pero también en el sur y sobre todo en el siglo XVIII lo que se fomenta es eso, las familias, que vayan familias. Entonces, Montevideo, al ser una región, digamos, tan delicada, pues necesitaba eso, necesitaba pobladores, necesitaba asentamiento y necesitaba ese acervo familiar. Pasa que, claro, tampoco España tenía esa capacidad demográfica. Yo creo que incluso los españoles americanos, sobre todo en el siglo XVIII, eran mucho más pujantes en demografía que la península, mucho más. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, fue difícil para el gobernador Zavala buscar gente para poblar estos nuevos territorios. Y cuando el gobernador Zavala actuó rápidamente y con determinación desalojando a los portugueses en enero de 1724 y ordena el inicio de las obras que habrían de alumbrar la futura ciudad del puerto de Montevideo, como digo, empiezan todos estos preparativos con instrucciones específicas de Felipe V, hay que decirlo de esa manera, ¿no? ¿Mm? Y inclusive un año después, él volvió el rey a instruirle sobre la conveniencia de instalarse en el lugar denominado Montevideo, ¿no? O sea, de ahí es que proviene el Bueno, nombre, ¿no? escúchame, pana, pero cuidado con Sí, eso porque también hay su polémica sobre la etimología. Que sí, que viene también derivado de los portugueses, sí, ahí todo un mito acerca de esto, ¿no? y de Monte Ovidio por el día por Santo Ovidio y de Monte Sí, Vidi, que es una expresión latina, y del Monte Sexto de este a oeste, Monte VID, o sea, que también hay, o sea, sí, sí, sí. Montevideo, que una ciudad tan tranquila, tan apacible, que se ve tan bonita, pues tiene polémica por su Sí. fundación, pero es que también tiene polémica por su etimología. Es que, Sí, bueno, pero yo me refiero a la documentación que le está escribiendo el rey al gobernador, ¿no? Habla de un denominado Montevideo en la documentación, ¿no? No estoy diciendo de que esta sea a lo mejor el origen, no creo, ¿no? Porque no, yo sé, pero si se refiere a ella es que ya existía ese nombre, ¿no? claro, no, pero me refiero, pana, no, sí, es verdad. Además, es lo que dice siempre nuestro amigo Jorge García Ruiz. La historia son documentos, ¿no? Pero que me tengo que referir que una ciudad tan tranquila, tan apacible, y sin embargo tiene polémica por su fundación y por el origen de su nombre. Es paradójico, ¿no? Sí, y es una ciudad que a lo mejor a finales del siglo XVIII se puede comparar en población y en importancia con la Nueva Barcelona, con el Barcelona de Venezuela, en cuanto a tamaño, ¿no? O sea, para que tengamos una idea de cómo fue la importancia en aquella época, a finales del siglo XVIII de Montevideo. Pero, como te digo, Zavala evaluando entonces como particularmente comprometedora la ruptura también de las relaciones con Inglaterra, que esto podría traer como resultado el apoderamiento inglés de la bahía también para poder comerciar con esclavos negros. O sea, tenía también la, digamos, el peligro de los ingleses y de los portugueses al mismo tiempo, ¿no? Y como digo, o sea, el rey le da las órdenes que se le reiteraron y fueron tomando un tono amenazante de no Mm. cumplirla, ¿no? O sea, el rey le dijo, me daré por deservido de vos y se os hará gravísimo cargo, entre comillas. Estoy citando a Felipe V aquí, ¿no? O sea, está insistiendo frente al incumplimiento por parte del gobernador de Buenos Aires que vuelve a aparecer en la Real Cédula de mayo de 1723, donde se le exige que construya la ciudad en la bahía de Montevideo y lo haga con premura, ¿no? O sea, el proyecto se demoraba por falta de recursos, Antonio, y solo salió del papel cuando
los portugueses cometieran la osadía de instalarse en el lugar referido en noviembre de 1723. Ahí es cuando el gobernador Salavala actúa rápidamente y con determinación desalojando a los portugueses, ¿no? Y ahí es que se dan el inicio de la construcción del puerto de Montevideo. Y como digo, no fue fácil para Zavala, que por cierto, Antonio, se le llamaba el Manco de Lérida, ¿no? Porque perdió su brazo derecho en el sitio de Lérida en 1707 durante la Guerra de Sucesión Española. Otro ilustre marco Y de la historia de España. correcto, y le fue difícil encontrar familias voluntarias para trasladarse a una zona despoblada y con peligro de todo tipo, ¿no? Y el que sería el fundador de Montevideo, pues ofreció a los futuros pobladores una serie de beneficios materiales y honoríficos, que serían hijos de algos y personas de noble linaje y solar conocido, se les adjudicarían solares, chacras y estancias, que a los 5 años ocupadas pasarían en propiedad con reses, vacunas y ovinos y granos y herramientas y materiales de construcción con ayuda de indios costeados para la corte, por la corte y conducción de las maderas. Y así como asistencia el primer año de bizcocho, hierba, tabaco, sal y ají que pareciera precisa como también la carne. 6 fueron las familias voluntarias de Buenos Aires que se trasladaron a la nueva población, totalizando 34 personas, y dado lo exiguo del contingente inicial, el gobernador solicitó el envío de familias españolas. Y de allí, Antonio, es que vendrán las célebres familias canarias que llegarán en 2 viajes, en 1726 y en 1729, y ya en 1730, con la instalación del Cabildo, pues quedaba pues establecida la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso porque desde entonces el territorio, este territorio que pertenecía al Río de la Plata, va a ser un poco también como el fuerte Mosé de Florida, es decir, va a traer a muchos esclavos que huyen de los dominios portugueses y para instalarse allí. Entonces muchas veces la corona los acepta, siempre y cuando sean católicos y juren lealtad al rey de España. Es poco conocido ese papel de la banda oriental, pero también acogió a muchos esclavos huidos de los dominios portugueses. Sí, claro, por supuesto, como digo, sobre todo por después del Tratado de Utrecht se le da a los ingleses pues todo el comercio esclavista, todo el asiento de negros, ¿no? Y Hay una entonces cosa, por pana, ahí, que me llama la atención de por lo la que has dicho. desembocadura pues introducen. Ujú. Sí, sí, de lo que tú decías, del empeño de Felipe V, te quiero decir, porque al final volvemos a lo mismo. Siempre se nos dice pues, que Felipe V era una comparsa de Francia, que no estaba bien, que no estaba pendiente de los asuntos de España, pero en la documentación no dice todo lo contrario. Fue un rey que estuvo siempre muy pendiente de todos los dominios y de todos sus vasallos. Y el hecho fundacional de Montevideo es uno de los muchos ejemplos que tenemos de este rey que tanto trabajó por los intereses de España, que no fue perfecto, lógicamente, no lo fue, pero no fue una mera comparsa de Francia. O sea, eso es un absurdo. Sí, como bien señala Christopher Storer, el historiador inglés, es la época, ¿no? Digamos, del resurgir español, ¿no? Y para zanjar esta polémica, Antonio, hay que hablar de que el proceso fundacional de la ciudad es así, ¿no? Se enmarca entre 1724 y 1730, periodo en el cual comenzaron pues a arribar estos primeros pobladores provenientes de Buenos Aires y de Canarias. Y este debate que surge de un grupo de historiadores que se inclinan por colocar la fundación de Montevideo en 1724, mientras que otros afirman que fue en 1726. No faltan tampoco los que la fijan en 1730, que es cuando se crea pues el Cabildo de Montevideo, ¿no? Pero yo creo, Antonio, que la más conciliadora quizás sea la planteada del hecho como un proceso, ¿no? Fundacional que va desde 1724 hasta 1730 con la creación del Cabildo. O sea, que comienza como un caserío militarizado y culmina con un caserío militarizado con Cabildo, ¿no? O sea, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Y creo que tienes algunos problemitas con la cámara, ¿no, Sí, no, Antonio? yo creo que ya lo dejamos así. Ah, bueno, ahora. Ah, bueno, acaba de regresar, ¿no? Va y Bueno, viene, ya lo dejamos así mejor. No sé qué estará pasando. bueno, lo importante es que se te escucha, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres hablar un poco del proceso fundacional, ¿no? Desde 1724 hasta 1730, ¿qué te parece? No, la verdad que, pana, yo es lo que te digo. Yo estas discusiones muchas veces sí.
si es mejor, o sea, si es de un año o de otro. Yo creo que al fin y al cabo son muchas veces las fundaciones son más o menos, entre comillas, míticas, porque es muy difícil precisar con exactitud. Ha pasado siempre a lo largo de la historia y a mí no me parece Ujú. mal, sinceramente, que se haya celebrado ahora el tercer centenario. Yo creo que además hay que ponerlo en su contexto histórico, hay que ponerlo de relieve, de esa significación, de ese siglo XVIII, que fue un siglo muy dinámico, el siglo de oro de la América española. Y a mí no me parece mal. Yo sí me gustaría que nuestros seguidores nos dejaran sus comentarios, a ver qué les parece, tanto por la fecha de la fundación como por el significado de Montevideo. Saludamos también a la historiadora uruguaya Mónica Nicolielo, le mandamos un saludo desde aquí. Y yo te digo, yo creo que estos temas hay muchas veces que relativizarlos un poco, ¿no? No sé, yo no veo mal, sinceramente. Yo no sé qué opinarás tú, pero yo no veo mal que se celebre ahora el 300 aniversario. No, para nada, yo lo veo como un hecho positivo, ¿no? Porque se trae a relanzar en tiempos actuales, pues la obra fundadora de la monarquía hispánica en esta banda oriental, en lo que es Uruguay actualmente, ¿no? En la ciudad de Montevideo. Y que yo soy de los que opinan que fue un proceso de fundación, ¿no? Que va, como digo, desde 1724 hasta 1730 con la creación del cabildo y va desarrollándose poco a poco. Después, con la creación de intendencias y la gobernación de la banda oriental, ¿no? O sea, es todo un proceso, pero hay que traerlo, como bien digo, o sea, a colación en estos días actuales para traer y el recuerdo, sobre todo, y la influencia de la fundación de esta ciudad por parte de la monarquía hispánica, que indudablemente es eso, ¿no? Es que todo es un proceso, pana, todo es un proceso. Por eso te digo, Mm. las ciudades que son muy antiguas todas tienen su mitología. Fíjate, por ejemplo, Cádiz, ¿no? La ciudad más antigua de Occidente. O la misma Roma con Rómulo y Remo. Hombre, no sabemos, Otra polémica bastante curiosa que es la fundación de Caracas el 25 de julio, el Día de Santiago, ¿no? claro, porque Que por eso esa tiene el misma escudo de polémica Santiago, la ciudad. Así que esa misma polémica también está en otras ciudades que se llaman Santiago, como Santiago de Chile y Santiago en Guatemala también creo que hay otra. Todos son el 25 de julio casualmente, por el Día de Santiago, ¿no? O la polémica también que hemos visto en alguna ocasión de San Antonio en Texas, ¿no? También que tiene múltiples fechas de fundación, ¿no? Entonces, yo al final opino eso, que son procesos y que hay que... Y claro, Roma, por ejemplo, todos los años se hace un festejo, ¿no? Por celebrar, ya no sé cuántos aniversarios van de Roma, pero bueno, finalmente es algo que es un poco, entre comillas, mítico. Bueno, en el caso de Roma, bastante. En el caso de Montevideo, es lo que te digo, Pero también el problema de la Fundación de Montevideo es que viene por la política, porque la izquierda dice una cosa y la derecha dice otra, y entonces ahí es que se empieza este debate, ¿no? O sea, todo viene manchado por la política, lamentablemente. Pero es que muchas veces cuando los políticos se meten en estos temas, ahí arreglan poco. Más bien enfangan el asunto. Pero yo sí he visto, oye, que en la televisión y en los medios uruguayos ha habido bastante debate. Como te digo, Uruguay, muchas veces aquí en España no estamos muy pendientes de lo que pasa allí. Y eso yo creo que es erróneo, porque además buena parte de la población uruguaya tiene sangre española, que eso es otra. Fueron muchos españoles a Y Argentina. reciente, sí, claro. Claro, y fueron muchos españoles a Argentina, pero también a Uruguay, ¿eh? En Uruguay, aparte de el acervo canario, también fue mucho gallego y mucha gente de otras regiones. Y la verdad que yo creo que en España deberíamos estar más pendientes de este tipo de aniversarios, ¿no? Porque, hombre, porque creo que sirve para hermanarnos y sirve para aportarnos conciencia, sobre todo lo que dice el profesor Tomás Pérez Bejo, que América fue un continente de ciudades, así lo pensó la monarquía católica, muy al Mm. estilo de lo que se pensó el Imperio Romano. Y todas esas fundaciones, Lima, Buenos Aires, Montevideo, todas deberían estar, o por lo menos deberían tener más repercusión mediática en España. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es más, si nos ponemos a ver el espacio territorial de cada una de las repúblicas que nacieron después de las secesiones, prácticamente están consolidadas en torno a una ciudad o a una metrópoli importante.
¿no? O sea, Sí, que sí, sí, cada no. una de las creaciones de estas repúblicas viene por justamente la importancia tanto económica como social de puede ser de algunas ciudades en estos entornos geográficos. Bueno, tú En sabes el que caso Tomás de Pérez Uruguay, Bejo, sí, sino que tú sabes que Tomás Pérez Bejo llega a utilizar la expresión repúblicas urbanas y Francisco Núñez del Arco llega a utilizar la expresión ciudades-estados. O sea, yo creo que es bastante correcto. significativo para lo que estamos refiriendo. Sí, pero oye, en el caso de Uruguay no podríamos establecerlo de esa manera porque viene justamente la creación de la República del Uruguay en 1830, ya después de las independencias Sí, sí, sí. de, sí, pues justamente por este conflicto entre las Provincias Unidas del Río de la Plata en aquel momento ya independientes, que es lo que será Argentina posteriormente y otras zonas con el imperio brasileño, ¿no? Y es por eso que se crea como un estado tapón. Que también hay sus polémicas sobre si el territorio de la banda oriental debería haberse integrado a la República Argentina. De eso también es toda una polémica. También. O sea, en esta zona de Sudamérica hay mucha más polémica de lo que tenemos muchas veces en el imaginario, ¿sabes? Sí, que muchos también dicen que las Provincias Unidas del Río de la Plata también hay que contar a Paraguay, ¿no? Inclusive hasta Bolivia también. Claro, ¿no? Y bueno, y luego, por ejemplo, la zona, los vuelcos políticos que hay después, muy posterior a la independencia, por ejemplo, con el tema de la guerra de la Triple Alianza, que ahí el mariscal Correcto. López del Paraguay fue el que intentó, digamos, liderar esta zona en el Cono Sur y Paraguay quedó devastado, en fin, han pasado muchísimas cosas en una zona del mundo que no la tenemos en la cabeza, pero fíjate, desde Alaska hasta este extremo del Río de la Plata, todo, y bueno, y en Estados Unidos, que el idioma español está creciendo, mientras que en España parece que cada vez lo estamos pisoteando más, y en Estados Unidos está creciendo, todo ese mundo es parte nuestra, toda esa enorme extensión, toda, y además con una cultura muy parecida, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Es más, en esta zona de la banda oriental y lo que fue el virreinato del Río de la Plata, tenemos la cultura de la pampa, ¿no? Del pampero, que es muy similar al llanero y al vaquero de Norteamérica, ¿no? Otra Y que todo polémica, es, el sí, origen del tango. También en Uruguay y en Argentina se pelean por el origen del tango, pero yo voy a meter más polémica todavía, porque yo creo que la teoría verdadera apunta a que en verdad el tango es un ritmo que si o bien se origina en Cuba, o bien, si no se origina exactamente, digamos, Cuba es el que le da el impulso, y Vicente Blasco Ibáñez en su novela Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis lo menciona. Los barcos que están en contacto con Cuba están llegando a esta parte de Sudamérica y claro, en Sudamérica está tomando una forma muy diferente. Pero es que el ritmo de los tangos al puerto de Cádiz en el siglo XIX llega como el tango de los negros, el tango americano, y después se inserta en el repertorio flamenco. Así que yo meto más polémica todavía. sí, claro. Nos Estos van a temas tirar de verdad que tomate, pero bueno. levantan muchas pasiones, pero bueno, el día de hoy con este debate de la Fundación de Montevideo, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, como yo bien dije y cité anteriormente, como un proceso fundacional que arranca por toda esta peligro e influencia lusa en el sur del continente americano, ¿no? Sobre todo en la región donde desemboca el Río de la Plata. Yo tengo una opinión parecida, quiero decir, al fin y al cabo muchas veces son fechas más o menos convencionales y así hay que verlo y hay que analizar su contexto. Bueno, la cámara ustedes ven que va y viene hoy, esto está más loco que... Pero bueno, Bueno, es después que cuando hablamos de estos temas polémicos es normal que la claro, cámara claro, además se hemos citado el emocione. origen del tango, que esto ya verás tú, verás tú. Ya verás, levanta pasiones. Lo que sí le decimos a nuestros seguidores, por favor, dennos sus sugerencias, para nosotros son siempre bienvenidas. Gracias a Dios, la hispanidad tiene muchísimos temas históricos y culturales por tratar. Sus sugerencias, sus comentarios, si le dan me gusta, no nos enfadamos. Y se comparten el vídeo también, ¿no? Para llegar Tampoco, a más también, personas. también, tampoco nos enfadamos. Y aquí, bueno, pues pana, tú sabes que siempre tienes tu casa. Siempre recomendamos que se suscriban a tus redes, Venezuela Provincial, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que sigan tus artículos, que sigan tu libro, Las Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español y que también sigan tus peleas con el mundo. Así es, Antonio. Bueno, yo también recomiendo a los seguidores de Venezuela Provincial seguirte en las redes sociales, en YouTube, darle
suscribirte a tu canal y darle a la campanita para así cuando subas material estén informados de todo el material que subes. Igualmente suscribirse al canal de YouTube de Venezuela Provincial, seguirte en las otras redes sociales, están en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿no? Y bueno, si siempre se trata de debatir bajo el absoluto respeto y si no, camino a Guanajuato allá a llorar con las momias, ¿no? Así que bueno, también recordamos que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, puede hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando en este proyecto de divulgación histórico. Aprovechamos también para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez, Fran García y a nuestra miembro de nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial, África del Valle, que esa es otra forma también de contribuir a nuestro proyecto de divulgación histórica, suscribiéndose y haciéndose miembro en nuestro canal de YouTube. Correcto, pues Dios mediante, pronto volvemos con más temas hispánicos, que como decimos, temas no nos faltan, déjennos sus sugerencias y seguimos, pana, seguimos siempre por la senda de la hispanidad. Te mando, como siempre, como mandan los cánones, ¿no? Un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro como manda los cánones desde la Bella y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.